Bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino, Capilla Calvario San Gregorio, también de Fajacuarán. Hoy seguiremos en nuestro estudio del libro de los Hechos, así que vamos a continuar en lo que hemos venido estudiando en todo el libro. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11, del versículo 1 hasta el 18, pero primero vamos a orar, ponemos delante del Señor. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo. Pedimos que bendiga, Señor, los momentos que pasamos aquí estudiando su palabra. Le pedimos que abra nuestras mentes y corazones y que su Espíritu Santo tome poder de este lugar, de este estudio, de su palabra, Señor. Bendiga ya a los niños, Señor, que escuchen su palabra a su nivel, Señor, y que puedan entender también lo que el Evangelio dice, que usted murió por nuestros pecados, Señor, y que ahora vivimos en libertad con usted y para usted, Señor. Ayúdenos, Señor, instrúyanos y edifíquenos, Señor, en su palabra, Padre, para estar preparados, para entender lo que significa la salvación, el ser salvo y el ser cristiano, Señor. Bendiga este tiempo, de nuevo le pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, en el libro de los Hechos se acordarán cómo desde el capítulo 10, empezamos el capítulo 10, donde el Señor tuvo que hablarle a Pedro, al apóstol Pedro, a que se dispusiera, preparándolo a él, quitándole prejuicios y legalismos acerca de la religión judía. Y cómo el Señor lo preparó y lo mandó llamar, y vimos cómo Pedro obedeció. También vimos que él ministró a la casa de Cornelio, un hombre no judío, pero que buscaba a Dios con su corazón. Y cómo el Señor fue fiel en mandarle a Pedro para que los instruyera ahí en los de su casa. También vimos cómo el Espíritu Santo se movió ahí en ese capítulo 10, en la segunda parte del capítulo 10. Y ahora vemos aquí, se acordarán que le dije que Pedro era muy legalista, judío de judíos. Y ahora también les dije que él había llevado testigos con él, por una razón, y esta razón la vemos hoy aquí, que ahora Pedro va a tener que dar cuentas de lo que él fue a hacer, porque estando ahí mismo, en ese lugar, en Cesarea, ahí en donde vivía Cornelio, y ahí mismo en Cesarea lo van a cuestionar acerca de lo que él hizo. Así que vemos primero aquí en Hechos 11, versículo 1, cuando dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y eso es lo que le venía diciendo, todo lo que hemos venido estudiando acerca de esto. Primeramente había apóstoles ahí en ese lugar, en Cesarea, y los hermanos, que decía, todos los cristianos que estaban en la iglesia temprana, y escucharon lo que había sucedido allí en la casa de Cornelio. Y algunos, para entender eso, y parece que les dije la vez pasada, o las 2 veces pasadas, acerca de cómo era la mentalidad de los judíos, de los mismos líderes judíos, de los que se llamaban rabinos o maestros del judaísmo, porque ellos no creían que los gentiles siquiera eran merecedores de que se les diera el mensaje del Evangelio, y ellos realmente pensaban que los gentiles fueron creados por Dios específicamente y solamente para la hoguera del infierno. Así que nomás meditemos en eso, en sus pensamientos. Ellos pensaban eso, que los gentiles, cualquier raza que no fuera judía, solamente la había hecho Dios para eso, para la hoguera del infierno. Y hasta los llamaban perros, impios, inmundos. Todo eso les llamaban porque realmente pensaban que no tenían la capacidad de tener a Dios como su Señor. Había mucho legalismo en la comunidad cristiana judía. Recordemos que estos son cristianos pero judíos, que venían del judaísmo, acerca de que todavía respetaban las leyes de Moisés y las costumbres y rituales que estaban muy arraigados entre ellos. La mayoría eran extremadamente racistas y legalistas. Así que es para adentrarnos un poco en el punto de vista de ellos, de cómo eran. Ellos
llegaban al punto donde los judíos cristianos querían que los que querían salvarse, que no eran judíos, que primero se hicieran judíos y después se hicieran cristianos. Hasta ahí llegaba el legalismo de todos ellos. Es decir, Pablo más adelante en el libro de los Hechos tuvo una gran discusión con muchos de ellos porque querían el legalismo, y Pablo decía: ya vivimos bajo la gracia, ya estamos en este punto al otro lado de la cruz, ya Jesús murió por nuestros pecados, y ellos todavía querían meterse en el legalismo, eran demasiado legalistas. Y aquí en el versículo 2 de Hechos capítulo 11 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Una vez más, la circuncisión quiere decir que eran judíos, y lo he dicho antes, era muy difícil para ellos aceptar que los gentiles eran considerados igual que los judíos. Esa mentalidad nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que es eso, discriminar en contra de otras razas o de otra gente. No podemos entender cómo es, pero se da. Por ejemplo, hay lugares todavía hay judíos que llaman a otras razas perros, que son totalmente gente desecho. Esa es la manera en que ellos se expresan acerca de otras razas. Y la verdad es que aquí, lo que vemos aquí, cuando Pedro subió a Jerusalén, dice en este versículo 2, que disputaban con él. No era una simple plática, ni una simple discusión, era una alegata, un reproche para con Pedro. Los de la circuncisión creían que Pedro quebrantó la ley judía al entrar en la casa de Cornelio, de un gentil, y más todavía que comió con ellos. Y estamos hablando una vez más de judíos cristianos, pero judíos al fin. Justificaban la discriminación clamando que fue Dios quien prohibió comer con los gentiles. Pero ellos malentendían todo esto, toda la ley. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, en el libro de Levíticos, si alguna vez lo han estudiado, léanlo por favor, porque hay mucha ley que Dios impuso en su pueblo, pero solamente para mantenerlos limpios, sin pecado. Y ellos ahora ya malentendían, ellos vivían en pecados, sí, muy legalistas, pero muy discriminadores, pensando que ellos, no importara lo que hicieran, ellos iban a ser salvados por Dios, porque son el pueblo de Dios. Pero sabemos por medio del Nuevo Testamento que ya Dios es un solo pueblo. Muchos dicen que los judíos, ahorita lo que está en Jerusalén, en Israel, se está llevando a cabo preparaciones para el desfile más grande de la inclusión, pero eso de la bandera del arco iris, el homosexualismo está a todo lo que da en el tope en el mismo Israel. Entonces la gente dice: ¿este es el pueblo de Dios? Sí, pero así como en el Viejo Testamento eran el pueblo de Dios, siguen siendo el pueblo de Dios, pero están en pecado. Y sabemos, como vimos en el libro de Josué, cuántos de ellos, casi la mayoría, el 98% no la hizo la tierra prometida por causa de su desobediencia y pecado. Y por eso ahora mismo, en estos tiempos, hay muchos judíos que no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, y que se van a perder también. Se van a ir al infierno si no son salvos, tal como las otras razas. Aquel que vive sin Cristo en su corazón, nada más tiene un solo destino si no quiere irse con Él. El versículo 3 nos dice aquí que: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Según ellos, estaban totalmente ofuscados, enojadísimos con el apóstol Pedro. Y ellos sabían que bajo la ley, Pedro estaba muy mal bajo la ley de ellos. Y el legalismo de esta gente era de verdad muy intenso. Para estos judíos las acciones de Pedro eran algo terrible, pero a decir verdad, esa es la misma actitud que Pedro tenía. Si se acordarán en el capítulo 10, cuando lo estudiamos, como el razonamiento de Pedro decía
cuando mismo Dios le bajó el manto que le dijo que matara y comiera, y Pedro le dijo que sus labios nunca habían tocado algo impuro, y el Señor le dijo, y además ahorita vamos a ver que da el informe Pedro a todo lo que, pero eso es para decir que Pedro era igual que ellos, y continuaba. Más adelante en el libro de los Hechos también Pablo lo va a reprender, porque también hizo cosas indebidas acerca del judaísmo y el cristianismo, y también va a tener una confrontación con Pablo acerca de eso. Pero ya regresando a nuestro contexto, aquí en el versículo 4 nos dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y el versículo 6, y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Así que vemos aquí que en la posición que tenía Pedro, y se sigue sorprendiendo de todo lo que Dios hizo para que él cambiara de opinión. Las órdenes de Dios, él las siguió al pie de la letra. Y les cuenta lo que le pasó. Dios declaró a los gentiles limpios. Él le dijo a Pedro que no considerara lo que él purificó impio o sucio, que lo considerara ya limpios, lo cual quiere decir aceptado ante Dios. Ahora por la sangre de Jesús todos somos aceptos a tener esa fe en Jesucristo y ser salvos bajo lo que Él hizo en la cruz. El versículo 7 continúa Pedro hablando y dice, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y el versículo 8 dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y el 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser el llevado arriba en el cielo. Así que desde que estudiamos el capítulo 10, desde el versículo 10 hasta el 17, vimos que Dios estaba haciendo una obra en el corazón de Pedro. Todo esto es que está explicando en su testimonio, de cómo Dios lo liberó de sus prejuicios, cómo Dios lo liberó, casi lo liberó de su legalismo, porque todavía batallaba Pedro acerca de su intolerancia racial también. Y una vez más, nosotros no tenemos eso tanto en nosotros, pero hay muchas razas que tienen esa intolerancia racial, que consideran menos a otras razas, que Dios nos ha llamado que todos somos igual, y Dios solamente creó una raza y la raza humana. Pero muchos ven en colores, en otros países, en europeos, países blancos, son muy racistas. En Inglaterra, en el mismo Estados Unidos, hay mucha gente que se llama cristiana, que avalan las cosas que están hechas contra la gente, las minorías allá, y se llaman cristianos ellos, diciendo que está bien lo que están haciendo, y se llaman seguidores de Cristo, pero todo lo que hacen está fuera de la palabra de Dios, y aunque se llamen cristianos no hacen las cosas que son cristianas. Así que ellos, los judíos, en esa manera eran racistas en que creer que los gentiles o los no judíos tenían derecho a la salvación también, que ni siquiera pensarlo, ni siquiera valorarlo o ni siquiera que les cruzara su mente. Pero continúa Pedro aquí diciendo en el versículo 11, y he aquí, luego llevaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Les estaba contando que los tiempos de Dios son perfectos. Esto se puede ver de una manera muy práctica, pero en realidad es algo muy bonito como Dios puso primero en el corazón esa imagen ante Pedro. Cómo sabía y cómo sabe Dios la mente de él y lo que pensaba acerca de las otras razas. Y Dios fue y lo liberó de todo eso. Y para él fue algo bonito en experimentar lo que Dios
hizo con él como herramienta que fue usada por Dios como su siervo, como su sirviente de Dios. Y él se prestó a servirle. No importaba a él sus prejuicios de antes o sus pensamientos anteriores en cuanto a la ley de Moisés. El versículo 12 nos dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Y el versículo 13, quien nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y el 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y así que eso le dijo el ángel a Cornelio, que sería salvo él y toda su casa. Y ahí vemos donde nosotros podemos oír, como Pedro. Aquí es donde la seguridad de Pedro, al llevarse los 6 hermanos de Jope, anticipando este momento que está pasando ahí, dando explicaciones a los líderes cristianos judíos y a los que se le llama de la circuncisión, en otra palabra, a los legalistas. Pero aquí vemos que Dios cómo se mueve y cómo serás salva tú y toda tu casa. Estamos viendo la fidelidad de un hombre, de este Cornelio, y cómo su fidelidad llevó a que él guiara a toda su familia y sus amigos a la salvación. Que Dios fue fiel con él y le mandó a Pedro para que le explicara la salvación. Y ellos fueron salvos. Así también pasa para nosotros, como líderes de nuestra casa, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, entonces podemos experimentar que por medio de nuestra influencia, nuestra familia venga al Señor y que ellos puedan entender, nosotros explicarles. ¿Y cómo vamos a nosotros llamarlos a que vengan al Señor? De manera que nosotros estudiamos la Biblia y confirmamos en ellos con nuestro propio testimonio. Pedro les está dando su testimonio. ¿Se imaginan el testimonio de Cornelio? Aquí no nos lo dice, pero sabemos que Dios fue con Cornelio, y Dios es fiel cuando alguien de corazón lo busca y le arriba a la gente que lo ha del Señor. También requiere de nosotros ese deseo de querer saber de Él, y Él nos hace llegar su palabra de diferentes maneras. Hoy en día sería difícil evitar escuchar la palabra de Dios, porque está en todos lados, si queremos y vemos en los lados correctos, en los lugares correctos. La presencia de Dios está en todo lugar. El versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Esa era la gran maravilla para Pedro, que él mismo vio que el Espíritu Santo cayó sobre esa gente gentil, sobre gente no judía, y cayó igual que a los judíos. Pedro, al decir que empezó a hablar, quiere decir que él consideró que lo que dijo, lo que estudiamos en el versículo 34 hasta el 43 del versículo 10, apenas era como la introducción del sermón que intentaba predicar, cuando de pronto se manifestó el Espíritu Santo. Fue el mismo que se manifestó en el día de Pentecostés. Es el mismo Espíritu Santo. Según los eruditos, estos 2 eventos fueron 10 años aparte. ¿Saben que lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando se aparecieron las lenguas de fuego y cuando hablaron en lenguas todos los apóstoles, fue en el capítulo 2 y después hasta el capítulo 10 fueron 10 años, perdón, al capítulo 11, o al 10 más bien, porque fue en el capítulo 10 donde vimos cómo el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban en la casa de Cornelio. Así que es hermoso cuando este caso de Pedro siendo obediente a Dios, aunque no sea lo religioso, ni lo práctico, ni lo seguro que puede hacer en ese momento, el Espíritu Santo puede bajar y puede tocar mentes y corazones. Amén. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Amén. Muchas veces lo hemos sentido, pero también el Espíritu Santo es sensible a aquel corazón que también es sensible a Él, y puede caer sobre nosotros. De la manera, vamos a ver cómo el versículo 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo:
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se está refiriendo así en esta declaración que se encuentra en todos los evangelios, en particular en Lucas capítulo 3, versículo 16, donde dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ya hemos estudiado acerca de la diferencia del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. En el contexto que Pedro menciona es que el Señor Jesús ha puesto a sus creyentes y sus seguidores bajo el cuidado del Espíritu Santo hasta el día que Él regrese. El Espíritu Santo sigue en la tierra. Si ustedes creen que el mundo se está cayendo a pedazos moralmente y está la gente totalmente desbocada al pecado, si no estuviera el Espíritu Santo en la tierra, fuera mucho peor. Pero el Espíritu Santo es el que está deteniendo todo eso. Sí, hay cosas demoníacas, porque hay espíritus, hay huéspedes espirituales, como dice en Efesios, que andan rumiando y el diablo anda como león suelto buscando a quien devorar, como dice Pedro en su primera epístola también. Así que todo eso para decir que el Espíritu Santo está disponible también, así como ese día que Pedro vio que el Espíritu Santo cayó sobre esa casa de gentiles, de no judíos, así puede caer, y ha pasado. Nosotros los que tenemos algunos tiempos caminando con el Señor hemos visto y también hemos sentido el bautismo del Espíritu Santo, y es una manera que no se puede explicar, pero son cosas que suceden cuando uno está receptivo al Espíritu Santo también, y a veces pasan momentos inesperados. Seguro que Pedro en ese momento no pensó, ni siquiera consideró que el Espíritu Santo se iba a mover de manera como se movió en el día de Pentecostés, porque ahí estaba seguro, él estaba predicando, y estaba predicando a la mayoría de judíos, y estaba en un lugar de confort más o menos. Ahora en ese lugar estaba frente a gentiles, a no judíos, y no creo que estuviera tan confortable como cuando predicaba a los mismos judíos. Como les diga, él mismo tenía las dudas de que los no judíos recibieran a Jesucristo como Señor y Salvador, que recibieran el Evangelio o que fueran dignos siquiera de escuchar el Evangelio. Así que por eso el Espíritu Santo se mostró más que nada para mostrarle a Pedro que en las razas no hay distinciones. El Señor se mueve sobre toda raza. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a estar con Dios y buscar de Dios. El versículo 17 aquí de Hechos 11 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Como diciendo, ¿qué puedo hacer yo? Este no soy yo haciéndolo. Él no fue como ahora hay muchos, según evangelistas en el mundo, que atraen gentes a los estadios y que ellos declaran salvación sobre todos y que ellos declaran sanidad porque ellos la declaran. Pedro está diciendo aquí todo lo contrario. Él no declaró nada, el Espíritu Santo se mostró. Amén. Y eso fue lo que está diciendo él: ¿quién soy yo para estorbarle al Señor? ¿Y quiénes son nosotros también para estorbarle? Porque nosotros tenemos que, cuando abra las puertas el Señor, tenemos que ministrar la palabra a donde sea, con quien sea. La experiencia más bonita que hemos tenido desde que, por lo menos yo, desde que recibí al Señor como mi Salvador, fue cuando empezamos a ir al centro de rehabilitación. Ahí vimos que, como el Señor dice, que nadie está lejos de su alcance. Vemos personas allí que están básicamente, ya nadie cree en ellos, están desechados muchas veces por sus propias familias. Sus propias familias no creen en ellos porque han fallado tanto delante de ellos. Pero nosotros vemos allí una esperanza, pero no es nuestro poder ni nuestro hacer. Nosotros vamos por obediencia y vemos cómo el Señor se está moviendo en las cabezas de esos jóvenes. Hay muchos jóvenes
que les gusta orar. Eso es increíble para mí. Cuando llegamos primero como que se burlaban, ahí cantaban y todo y como burlándose de allí, pero poco a poco el Señor fue obrando en ellos y está obrando en ellos todavía. Hay muchos que ahora, que antes se burlaban, ahora vienen arrepentidos. Hay muchos que lloran cuando el hermano empieza a cantar. Hay muchos que se tienen que retirar porque no aguantan las ganas de llorar. Y muchos que declaran sus culpabilidades allí y dicen que todavía que preguntan, ¿Dios te puede ayudar todavía? ¿Dios te puede salvar? Claro que sí, les digo yo, claro que sí. Solamente arrepiéntete y créeme. Es todo lo que tienes que hacer. Pero son gente, eso no es para que, no es que sea lo mismo, pero lo estoy equiparando, que el Espíritu Santo se puede mover en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier situación. Podemos platicar con una o dos personas o con una sola persona y esa persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo mientras nosotros podemos predicar. Pero a veces nosotros mismos estorbamos al Espíritu Santo, que no creemos que Él se puede mover en ciertas situaciones, porque nosotros juzgamos a las personas según se ven. Nosotros juzgamos a las personas a nuestro propio carácter y a nuestro propio pensamiento. Pero no, Dios se puede hacer grandes cosas con personas que nosotros no podemos creer. Es más, en el libro de Corintios, del 1 Corintios, en el capítulo 1, y no tiene que buscar ahí, hermano, pero ahí me encanta ese capítulo, porque ahí vemos que Dios usa lo menos de lo menos para avergonzar a los que se creen mucho. Por eso digo yo que entre más el cristiano estudia la palabra de Dios, la Biblia, más humildes tenemos que ser, porque sabemos más que los demás, conocemos más de su palabra y más humildes, porque al mismo tiempo sabemos lo inmerecedores que somos de su gracia. Y me asombro yo de lo bueno que es el Señor en nuestras propias vidas, cómo ha obrado el Señor en nuestras propias vidas, de sacarnos del mundo, de todavía aguantar nuestras caídas y de levantarnos y de mostrarnos su Espíritu Santo y de mostrarnos su favor en nuestras vidas todavía. Es grandioso el amor de Dios y ese amor está disponible para todos nosotros, para todo aquel que busque de Él. Ahí está el ejemplo de Cornelio, lo buscó y Dios le concedió conocerlo y le mandó ni más ni menos que el apóstol Pedro a que le mostrara, a que le enseñara el Evangelio. Qué grandioso es Dios para con nosotros también. Dios, y también les digo a los muchachos del centro, qué bueno es Dios con ustedes. No porque nosotros vayamos y les prediquemos, no porque nosotros vayamos y cantemos alabanzas, pero que si muchos de ellos no hubieran estado en ese lugar, quizás nunca hubieran escuchado el Evangelio, quizás nunca hubieran querido entrar en una iglesia cristiana, quizás nunca hubieran querido escuchar a alguien en la calle hablarles del Evangelio. Lo rechazarían quizás, y ahí no pueden rechazarlo, ahí tienen que escucharnos. Qué grandioso es Dios con ellos, qué bueno es Dios con ellos. Continuamos aquí en el contexto de nuestro estudio. Dice el versículo 18, ya para terminar hoy, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No puedo evitar que quizás, si es solamente yo, no está aquí, no está escrito aquí, y yo siempre no quiero hablar más allá de lo que la palabra dice, pero esas palabras se nota un poco el sarcasmo. Decía: ¿a poco? A estos también les concedió a los gentiles dado el arrepentimiento para vida. Y quiere decir que ellos se arrepintieron de sus pecados, y es la manera de empezar. Y es lo que le decimos a los muchachos en el centro: ¿qué tienes que hacer? Arrepiente de tus pecados y no vuelvas a cometer los mismos pecados. Arrepiéntete de corazón y ve al Señor. Y ese es el arrepentimiento para vida, para vivir. Dice, pero hay unos que confiesan y son honestos y dicen: no puedo, si me salgo hoy de aquí, voy a ir a pecar otra vez y voy a hacer lo mismo, voy a consumir lo mismo. Y le digo: solamente con el poder de Dios, porque tú no eres capaz de hacerlo solo.
Le digo, también yo era un pecador. Y si no fuera por el Espíritu Santo, yo al salir de aquí voy y hago el pecado que hacía antes en mi vida anterior. Pero es con el poder, no es mi poder, es el Espíritu Santo en mí que me ayuda, y eso los animamos a ellos, a que acudan a ese Espíritu Santo, a que acudan a la oración. Y ellos, muchos de ellos dicen, pues sí, vamos a orar. Y ellos cuentan de sus cambios en nuestras vidas. Es tan grato oír cómo los mismos problemas, algunos de ellos tenían con sus esposas que ya no los aguantaban, que vienen a decir, gracias por la palabra, que ahora puedo platicar con mi esposa y ya me va a perdonar, y me va a dar otra oportunidad. Y decimos, pues solamente Dios que te mantenga en ese lugar donde quieres estar. ¿O quieres ser una maldición para tu familia o quieres ser una bendición para ellos? Todo eso tiene que ver con la palabra de Dios. Porque esto no es una fábula, hermanos, que todos sabemos que no es un cuento chino. La palabra de Dios es la purificada verdad, y si vivimos de acuerdo con ella, entonces vamos a ser salvos. Así que, al parecer, los cristianos judíos, donde empezó la fe cristiana, entendieron la gran comisión de Jesús para sus discípulos, de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Este fue el gran paso en la obra de la salvación que empezó con los judíos. Recordarán, nuevamente empezó en los judíos en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés. Después siguió a los samaritanos, que eran parte de judíos, eran mitad judíos y mitad gentiles. También vimos como el eunuco etíope también fue salvado, también era prosélito, y ahora vemos como Cornelio y su casa, que eran gentiles, fueron salvos también. Así que la conclusión, en Pedro no tenía nada que temer después de todo. Él solamente siguió las órdenes del Señor, y por él ser obediente, el Espíritu Santo obró de gran manera en ese lugar. Y así como nosotros, el Espíritu Santo pudo obrar en ese lugar, puede obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo es infalible, hermanos. Nosotros tenemos que tener ese corazón para venir a Dios con humildad, con arrepentimiento, y venir ante Él, que nos ayude a glorificar a Dios, no solamente en palabra, pero en acción. Ya veamos, los que han estado aquí los viernes, cómo hemos estudiado en el libro de Santiago, que no solamente se manifiesta la fe por el hablar, pero también por el hacer, y que los hechos de nuestras vidas confirman que somos cristianos. Y como dice ahí, que los hechos no nos salvan, pero los hechos comprueban que vivimos una vida cristiana en salvación. Y por eso el Espíritu Santo sigue vivo ahora. Y es lo más sorprendente de todo, que hoy el Espíritu Santo sigue efectivo, sigue fuerte, y sigue deteniendo la gran maldad del mundo. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para estorbarle al Espíritu Santo? Debemos hablar. Es obviamente que hay algunos lugares que estudian más legalismo que lo que es la palabra, pero nosotros tenemos que regirnos solamente por lo que es las Escrituras. Como decían en los tiempos de la regeneración de la iglesia, cuando había tanto desorden en la iglesia, y que Dios en los años 1500, Dios levantó hombres para reformar, para recordarle a los religiosos lo que era enseñar la sola Escritura, y no inventar leyes, ni mandamientos, ni costumbres, ni rituales, que solamente se enfocaran en la ley, en la palabra de Dios solamente. Las leyes, como decía Jesús, ellos los hacen que hagan cosas que ni ellos son capaces de hacer. Y eso es lo que es ser legalista. Pero ser condicionados a lo que es la palabra de Dios, podemos tener una vida libre, podemos tener una vida efectiva, y podemos tener una vida que podemos ser receptivos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente no es igual cuando bautiza al Espíritu Santo, y ojalá que algunos de ustedes sepan eso, que el Espíritu Santo bautiza y cae sobre uno vez tras vez, no es una sola vez. No es como el bautismo en agua, que solamente se necesita una vez, pero el Espíritu Santo cae sobre uno vez tras vez, y se mueve de diferentes maneras.
y Él nos ayuda. Él solamente también nos ayuda que si continuamos en nuestro ejercitar de leer la palabra de Dios, esa palabra quizás no la recordemos al día siguiente, porque muchos pensamos así. La leo y no me recuerdo de lo que leí. Pero el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Cuando lo ocupamos esa palabra, el Espíritu Santo nos la da. Amén. Para ministrar a los demás. Y es el poder del Espíritu Santo que podemos esperar todavía, gracias a Dios, en este tiempo. Así que con esa expectativa vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Te pido, como siempre, bendición sobre mis hermanos aquí presentes y los que nos ven a la distancia, Señor, por las redes sociales, Padre. Le pido que usted toque y sane enfermedades. Le pido, Señor, que provea por sus necesidades y que llene sus hogares, sus mentes y sus corazones de su Espíritu Santo, Señor. Bendígalos grandemente, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy que no se vayan, dijo la hermana Elvira, que van a celebrar el cumpleaños de una niña.